Mi esposa exigió el divorcio en casa. No puedes permitirte un abogado para luchar contra mí. Yo respondí, tienes razón. Ella me entregó los papeles en el tribunal solo para ver al abogado de divorcios más temido y caro de la ciudad sentarse a mi lado. Él la miró y dijo, él no tiene que permitírselo. Soy su hermano mayor. Mi esposa Evelyn me informó el martes pasado que quería el divorcio. No había tristeza en sus ojos ni arrepentimiento en su voz. Era una declaración de victoria. Estábamos sentados en la sala de estar de la casa que habíamos pasado 8 años convirtiendo en un hogar, y ella me hablaba con la finalidad desapegada de un verdugo corporativo. «Se acabó, Tom», dijo colocando una carpeta en la mesa de centro. «Ya he hablado con un abogado. Estos son mis términos». No abrí la carpeta. No era necesario. Ella estaba más que feliz de enumerar sus demandas. Quería la casa para la que mi abuelo me había ayudado a dar el pago inicial. Quería el 70% de nuestros ahorros compartidos. Quería una pensión alimenticia por un mínimo de 5 años. No era una negociación, era una rendición incondicional. Cuando terminó, se reclinó con una sonrisa de suficiencia y confianza en su rostro. «Y no quiero pelear por esto, Tom», dijo su voz goteando piedad condescendiente. «Seamos realistas. Eres un profesor de carpintería de secundaria. Ganas un sueldo decente, pero no puedes permitirte un abogado de verdad. Mi tipo te enterrará en honorarios legales antes de que siquiera veas el interior de un tribunal. Es mejor para ti que simplemente aceptes los términos y te marches». Me quedé sentado mirando a esta mujer que había amado esta mujer, con la que había construido una vida, y sentí una profunda sensación de frialdad apoderarse de mí. No solo quería dejarme, quería arruinarme. Me veía como débil, como un obstáculo que debía ser aplastado y descartado. Su arma más grande, pensó, era mi incapacidad para contraatacar. Dejé que el silencio flotara en el aire por un largo momento. Luego la miré con mi rostro como una máscara de resignación y dije las 2 palabras que ella esperaba oír. «Tienes razón». El alivio en su rostro fue inmediato. Había ganado. El humilde y sencillo profesor no iba a oponer resistencia. Se levantó, se alisó la falda y dijo, «Bien, me alegro de que seas sensato con esto. Te entregarán los papeles oficiales la próxima semana». Luego salió de la habitación. Esto es lo que Evelyn sabía que yo era un hombre de medios sencillos. Sabía que no tenía decenas de miles de dólares para una batalla legal. También sabía que tenía un hermano mayor llamado Marcus. Lo que también sabía, y en lo que confiaba, era que Marcus y yo no nos habíamos hablado en 5 años. Marcus no es profesor. Marcus es un tiburón. Es sin exagerar el abogado de divorcios más temido y caro del estado. Es un depredador legal cuyo nombre pone nerviosos a otros abogados. Y él, para todos los efectos, ya no era parte de mi vida. Tuvimos una pelea después de la muerte de nuestros padres. Fue por la casa familiar, la casa en la que crecimos. Yo quería conservarla, preservarla como un recuerdo, un lugar para que nuestras familias estuvieran juntas. Soy sentimental así. Marcus, siempre pragmático, la veía como un activo y líquido. Quería venderla, dividir el dinero y seguir adelante. Tuvimos una discusión amarga y terrible, que terminó con nosotros en lados opuestos de un cañón de orgullo obstinado. No nos habíamos hablado desde entonces. Evelyn había presenciado el final de esa pelea. Me veía como completa y permanentemente aislado de la única persona poderosa en mi familia. En su cálculo estratégico, mi mayor activo potencial era un activo muerto. Estaba equivocada. Durante 3 días después de su anuncio, estuve en un lugar oscuro. Tenía razón, en una cosa no podía permitirme luchar contra ella, no en sus términos. La idea de perder mi casa, mis ahorros, todo por lo que había trabajado era sofocante. Al 4.º día toqué fondo. Y desde allí no había a dónde ir más que hacia arriba. Me tragué cada gramo de mi orgullo
un orgullo que me había costado a mi hermano durante 5 años, y encontré su número de teléfono celular privado. Mi mano temblaba mientras marcaba. Esperaba que saltara el buzón de voz o que me respondiera una asistente con voz aguda. Pero después de 2 timbres, una voz profunda y familiar respondió. «Hola», dije mi propia voz, sonando débil y extraña a mis oídos. «Marcus, soy Tom». Hubo una larga pausa. Por un momento pensé que iba a colgar. «Tommy», dijo finalmente el viejo apodo sonando extraño después de tantos años. «¿Qué pasa?» Y todo salió a borbotones. Le conté todo. Le conté las demandas de Evelyn, su abogado, su frialdad, y le conté su última y arrogante burla. «No puedes permitirte un abogado para luchar contra mí». Otro silencio largo y pesado se extendió entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. La sorpresa había desaparecido reemplazada por algo que no había oído en años. Era el sonido de un hermano mayor protector. Era el sonido del acero. «¿Dijo qué?», preguntó su voz peligrosamente baja. Repetí sus palabras. «De acuerdo», dijo. «¿Cuándo y dónde es la primera comparecencia ante el tribunal?» «El próximo martes en el Palacio de Justicia del Centro», le dije. «Despejaré mi agenda», dijo. «No hables con ella, no hables con su abogado, no firmes nada, solo preséntate el martes, te veré allí». Colgamos. Me quedé sentado con el corazón latiendo con una mezcla de terror y una esperanza aterradora. Evelyn pensaba que me había desarmado. No tenía idea de que acababa de entregarme un arma nuclear. Estaba a punto de aprender una lección muy dura sobre lo que realmente significa la familia. Primera actualización. La mañana de la audiencia preliminar fue un martes miserable y lluvioso. Parecía apropiado. Entré solo al Palacio de Justicia sintiéndome completamente el hombre derrotado que Evelyn esperaba que fuera. Llevaba mi mejor y único traje, el que normalmente reservo para bodas y funerales. Se sentía un poco como ambas cosas. Entré en la sala designada. Era una habitación estéril e impersonal que olía a papel viejo y ansiedad. Evelyn ya estaba allí sentada en la mesa del demandante. Se veía increíble. Llevaba un elegante traje sastre azul oscuro con el pelo perfectamente peinado. Parecía confiada, presumida y lista para una adquisición corporativa. A su lado se sentaba su abogado, un hombre de unos 50 años, con una sonrisa de autosatisfacción permanentemente fijada en su rostro. Se reían en voz baja juntos cuando entré. Me vio y su sonrisa vaciló por un segundo, reemplazada por una mirada de lástima. Probablemente esperaba que me viera más destrozado. Simplemente le sostuve la mirada con expresión neutra y caminé hacia la mesa del demandado. Me senté, puse mi viejo maletín sobre la mesa y esperé. Su abogado se levantó y se acercó. «Señor Miller», dijo su voz, rezumando con descendencia. «Me alegro de ver que está aquí. Confío en que haya tenido tiempo de revisar la muy generosa propuesta de mi cliente. Si está preparado para firmar hoy, podemos hacer esto rápido e indoloro». «Estoy esperando a mi abogado», dije en voz baja. Él realmente se rió. «¿Su abogado buena suerte con eso? No alarguemos esto». Volvió a su mesa. El alguacil llamó al orden en la corte. La jueza, una mujer de aspecto severo, entró y tomó su asiento. Miró el expediente. «Miller contra Miller», anunció. «Están ambas partes presentes y representadas». El abogado de Evelyn se levantó. «Sí, su señoría. Alan Davis representando a la demandante, la señora Evelyn Miller». La jueza me miró. «¿Y el demandado?». Antes de que pudiera hablar, las pesadas puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe con un ruido sordo y resonante. Todas las cabezas en la sala se giraron. Caminando por el pasillo, estaba mi hermano Marcus Sterling. No solo llevaba un traje, llevaba una armadura hecha a medida de lo que parecía medianoche hilada e intimidación pura. Se movía con la gracia depredadora de una pantera, su caro maletín de cuero balanceándose a su lado. Una ola de susurros
Recorrió la sala mientras otros abogados y personal del tribunal lo reconocían. Su reputación le precedía. No miró a nadie más. Sus ojos estaban fijos en mí. Caminó directamente a mi mesa, puso una mano en mi hombro y lo apretó suavemente. Luego se sentó a mi lado colocando su reluciente maletín sobre la mesa con un clic sólido y definitivo. El sonido resonó en la silenciosa sala. Miré a Evelyn. Su expresión de suficiencia había sido borrada de su rostro. Fue reemplazada por una máscara de incredulidad absoluta y horrorizada. Se quedó boquiabierta. Tenía los ojos muy abiertos. Parecía como si acabara de ver a un fantasma entrar y sentarse en la mesa contraria. Su abogado se veía aún peor. El color había desaparecido de su rostro, y su sonrisa de suficiencia se había esfumado reemplazada por una mirada de terror puro y sin adulterar. Sabía exactamente quién era mi hermano. Marcus se inclinó hacia mí, ignorando al resto de la sala. «Siento llegar tarde, hermanito», susurró con un atisbo de sonrisa en sus labios. El tráfico era un infierno. Luego se enderezó con un comportamiento totalmente profesional. Miró directamente a la jueza. «Marcus Sterling, su señoría», dijo su voz un imponente barítono que llenó la sala, representando al demandado el señor Thomas Miller. Las cejas de la jueza se dispararon. Conocía el nombre. Todos lo conocían. Luego Marcus giró su mirada lentamente, deliberadamente hacia Evelyn. La miró a ella, luego a su aterrorizado abogado, y les dedicó una sonrisa fría y depredadora. «Mis disculpas por el retraso», dijo su voz goteando una falsa cortesía. Luego miró a Evelyn de nuevo y pronunció la frase que destrozó todo su mundo. «Él no tiene que permitírselo. Soy su hermano mayor». El juego acababa de cambiar. Evelyn pensaba que venía a una rendición. Acababa de caer en una emboscada. Marcus abrió su maletín, sacó una gruesa pila de archivos y comenzó la demolición. Rechazó de inmediato todas sus demandas iniciales, las declaró predatorias y presentadas de mala fe, y anunció nuestra intención de presentar una contrademanda. Dijo que buscaríamos una auditoría forense completa de todos los activos y gastos matrimoniales de los últimos 3 años, y que exigiríamos que Evelyn pagara todos los honorarios legales de Tom. El abogado de Evelyn se quedó allí tartamudeando. Era un pececillo que acababa de ser acorralado por un gran tiburón blanco. La batalla había terminado antes de empezar. Segunda actualización. Los 2 meses siguientes a esa primera comparecencia fueron una ofensiva legal relámpago. Mi hermano Marcus no hace las cosas a medias. No solo ejerce la abogacía, libra la guerra. Evelyn y su abogado pensaron que iban a pasar por encima de mí. En cambio, se encontraron recibiendo un asalto implacable y sistemático. Lo primero que hizo Marcus fue presentar una moción de presentación de pruebas, que fue, según todos los testimonios, una obra de terrible belleza. No era una solicitud, era una exigencia de cada uno de los documentos financieros que Evelyn había tocado en los últimos 5 años, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, informes de gastos de trabajo, transferencias electrónicas, todo. Su abogado presentó una moción para que se desestimara por ser demasiado amplia y acosadora. La jueza, claramente intimidada por la reputación de mi hermano, echó un vistazo a la justificación de Marcus y aprobó nuestra moción en su totalidad. Evelyn estaba legalmente obligada a entregar todo. Pensó que era lista que había ocultado sus huellas. No tenía idea de que estaba tratando con un hombre que empleaba a un equipo de contadores forenses por diversión. Mientras Evelyn se ahogaba en papeleo, Marcus fue tras ella personalmente. Programó una serie de declaraciones juradas, no solo con ella, sino con sus amigos más cercanos, su familia, e incluso algunos de sus colegas. Su estrategia era simple: aplicar presión desde todos los lados hasta que la verdad saliera a la luz. El avance se produjo durante la declaración de la mejor amiga de Evelyn, una mujer llamada Chloe. Chloe era ferozmente leal a Evelyn, pero no era rival para mi hermano.
Él fue educado, encantador y absolutamente despiadado. Durante 3 horas la interrogó sobre los hábitos de gasto de Evelyn, sus viajes de trabajo, su felicidad general en nuestro matrimonio. Luego hizo la pregunta que resolvió el caso. «Señorita Albright», dijo, «¿puede hablarme del señor David Kincaid?» Vi a Chloe estremecerse. El nombre no me resultaba familiar. Marcus simplemente esperó. Chloe intentó hacerse la tonta, pero Marcus sacó una pila de extractos de tarjetas de crédito de una tarjeta que nunca supe que Evelyn tenía una tarjeta vinculada a nuestra cuenta de ahorros, conjunta una cuenta de la que había estado desviando dinero durante más de un año. Señaló una serie de cargos, un hotel en la región vinícola, joyas, de una boutique de lujo, cenas caras para 2. La señora Miller estaba en una conferencia de trabajo en estas fechas, dijo Marcus. Pero su empleador ha confirmado que no existió tal conferencia. Usted no estaba con ella. Así que le pregunto de nuevo, ¿quién es David Kincaid? Chloe se derrumbó. Bajo pena de perjurio lo admitió. David Kincaid era el hombre con el que Evelyn había estado teniendo una aventura durante los últimos 18 meses. Era un rico promotor inmobiliario que había conocido a través de su antiguo trabajo. Todo encajó: el secretismo, las demandas financieras, la confianza. No solo me estaba dejando por otro. Estaba tratando de saquear nuestro matrimonio para llevarse activos a su nueva y mejorada vida. Su plan era usar mi dinero para financiar su futuro con su amante. La declaración de su amante David fue aún más reveladora. Era un hombre presumido y arrogante, pero su arrogancia se desmoronó bajo el implacable interrogatorio de Marcus. Admitió la aventura. Admitió que él y Evelyn habían planeado el divorcio juntos. Incluso admitió que fue idea suya, que ella exigiera la casa y la pensión alimenticia diciéndole que yo sería demasiado pobre y demasiado débil para contraatacar. Me habían subestimado. Habían subestimado a mi familia. Con estas declaraciones, el caso de Evelyn no solo se debilitó, fue aniquilado. Había cometido perjurio en sus presentaciones iniciales al afirmar que era una esposa fiel. Había ocultado activos y fondos matrimoniales. Era una mentirosa y una fraude. Su abogado llamó a Marcus suplicando un acuerdo. Dijo que Evelyn estaba dispuesta a retirar todas sus demandas y simplemente marcharse. La respuesta de Marcus fue fría. «No», dijo. «Marcharse es un privilegio que no se ha ganado. No vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a ir a juicio y vamos a quemarla hasta los cimientos». Ella quería una pelea. Ahora la tenía. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que entré por primera vez en esa sala de tribunal, un hombre que pensaba que lo había perdido todo. Hoy puedo decirles que estaba equivocado. No perdí nada que realmente importara. Lo recuperé todo. La fecha final del juicio fue una formalidad. Enfrentada a la montaña de pruebas en su contra, las declaraciones, los informes de contabilidad forense, la prueba de su aventura y su conspiración para cometer fraude, Evelyn no tuvo más opción que rendirse por completo. Su abogado, con aspecto cansado y completamente derrotado, le aconsejó que aceptara cualquier término que ofreciéramos, y los términos que mi hermano redactó fueron brutales. Evelyn no solo se fue sin nada, se fue con menos que nada. Se vio obligada a renunciar a cualquier reclamación sobre la casa. Su demanda de pensión alimenticia fue desestimada con perjuicio. Y como Marcus pudo probar que había gastado más de $60,000 de los activos matrimoniales en su aventura en hoteles, regalos y vacaciones con su amante, la jueza ordenó que esa cantidad se dedujera de su parte de nuestros ahorros y se me devolviera. Dejó el matrimonio con una pequeña fracción de su demanda original, una montaña de sus propias facturas legales y la humillación pública de que todo su sórdido plan quedara al descubierto en un tribunal de justicia. Las consecuencias en su vida personal fueron igual de devastadoras. Su amante, David King,
enfrentado a las consecuencias legales y sociales de sus actos, la dejó casi de inmediato. Era un hombre atraído por una ganadora, y Evelyn acababa de sufrir una espectacular derrota pública. Sus amigos, muchos de los cuales se habían visto obligados a testificar sobre sus mentiras bajo juramento, se distanciaron de ella. Perdió su casa, sus ahorros, su novio y su reputación, todo de un solo golpe. Todo porque subestimó al hombre tranquilo con el que estaba casada. Pero la verdadera historia, la parte más importante de todo este capítulo, es lo que pasó con mi hermano. Unas semanas después de que se finalizara el divorcio, Marcus me llamó. «Nos vemos en la casa vieja», dijo. Conduje hasta la casa de nuestros padres, la casa que había sido la fuente de nuestra estúpida disputa de 5 años. Lo encontré en el porche simplemente sentado en los escalones. No hablamos del caso. No hablamos de Evelyn. Hablamos de los terribles viajes de pesca de nuestro padre, del increíble pastel de manzana de nuestra madre. Hablamos de cuando éramos niños. Finalmente, después de un largo silencio, me miró. «Estaba equivocado, Tommy», dijo. «Estaba tan centrado en el dinero en el activo, que olvidé lo que era este lugar. Es nuestro hogar». Yo también estaba equivocado, admití. Estaba tan anclado en el pasado que no estaba dispuesto a ver que tal vez había un futuro diferente para este lugar. No vendimos la casa. Decidimos conservarla juntos. Hemos pasado los últimos fines de semana allí arreglándola. Estamos reparando el porche, pintando las habitaciones, devolviéndola a la vida. Ya no es un memorial del pasado. Es un proyecto para nuestro futuro, un lugar para que nuestra familia, la de verdad, se reúna. Trabajar codo con mi hermano con las herramientas en la mano ha curado una herida que pensé que sería una cicatriz para siempre. El golpe de despedida de Evelyn fue que no podía permitirme un abogado. Su codicia, su arrogancia, su creencia de que yo era débil y estaba solo. Eso fue lo que me obligó a hacer la llamada que trajo a mi hermano de vuelta a mi vida. Ella pensó que me estaba aislando. En cambio, me reunió con la familia más importante que tengo. Intentó dejarme sin nada. Pero mientras estoy aquí hoy con mi hogar seguro y mi hermano a mi lado, me doy cuenta de que tengo